Bueno, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, a los profes también que están aquí presentes. En la clase de hoy vamos a analizar el tema demanda, que algo se empezó a explicar la semana anterior. Eh, este, este tema, como dijo la doctora Merletti, es de suma importancia para el ejercicio de la profesión y también es de suma importancia para poder realizar un estudio completo de la materia, porque independientemente de que aquellos que le saquen bolida o elijan este tema, los alumnos que no elijan este tema o que no tengan esta unidad muchas veces se relaciona mucho con este tema que es de vital importancia para el proceso civil. Así que debemos hacer un estudio lo más completo posible. Yo algo les expliqué respecto a la doctrina que utilizamos, que bueno, el doctor Rizzo me recomendó el autor Carlos Calvi. También existe bastante interpretación en cuanto a este tema de Lino Palacio, para el que lo quiera ver desde ahí. Y el código comentado, que bueno, existe en la actualidad un código comentado que tal vez es un poquito más completo, que es el de la doctora Inés Rahuec, que está coordinado por ella. En realidad han participado varios procesalistas de la provincia. Tiene, digamos, algunas imprecisiones por ahí que serían importantes ampliarlas desde el código comentado del doctor Llanela, que está como bastante más completo en este tema, y que de hecho este tema lo comenta el antiguo titular de la cátedra, el doctor Guillén. Así que sería interesante para que los alumnos que quieran estudiarlo de una manera más completa, sobre todo en relación a lo que establece nuestro Código Procesal de Mendoza, puedan analizarlo de él. Así que bueno, armé un Power, que algo les empecé a presentar el otro día. Voy a continuar con esta presentación. Voy a hacerlo desde una ventana. A ver si lo puedo compartir así. ¿Lo alcanzan a ver? Se está cargando, Ah, bien. No se ve. Ahí está. Sí, se ve, Ahí se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. ¿Se ve el programa o se ve? Ahí comenzaste con demanda. Está la primera filmina. Perfecto. Buenísimo. Y me sigo viendo yo en otra ventanita. Este dato es importante. Porque lo compartí como una ventana y no lo quise compartir la totalidad de la pantalla. ¿Desaparezco yo? No, estás. Ah, Se ve buenísimo, perfecto. genial. Estás. Genial, así no me siento tan sola y ven las caras raras que pongo. Bueno, algo empezamos a ver respecto a este tema, vimos algunas definiciones que realizaba Codetti, también Palacio y Carlos Calvi. Diferenciamos entre acción y demanda. Acá un alumno hizo una pregunta la clase pasada en relación a la confusión que le parecía en cuanto a la pretensión y demanda. Esto lo cambié en el Power para que lo puedan ver de una manera más clara, siguiendo a Lino Palacio. Esto creo que quedó ya bastante explicado en la clase pasada. No sé si hay dudas en cuanto a esto. Si no, avanzamos. Bien, en cuanto a la naturaleza jurídica de la demanda, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de naturaleza jurídica debemos hacer referencia a la esencia del instituto de demanda, es decir, a qué es lo que hace que la demanda sea la demanda y no otra cosa. Calvi dice que la demanda es un acto procesal de postulación, lo que significa que es un acto o un pedido de estímulo hacia el órgano jurisdiccional para que justamente tome parte en este proceso que se inicia con este acto procesal que es la demanda, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos de demanda como acto procesal, tenemos que hacer referencia a los requisitos que prevé la parte general de nuestro código en cuanto a los actos procesales, que ya los vamos a analizar bien porque son básicamente los requisitos generales que tiene que tener nuestra demanda. Y finalmente es un acto de apertura de la instancia porque da inicio al proceso civil y como tal comienza la instancia judicial, ¿sí? Da inicio al proceso civil de conocimiento y obviamente al resto de los procesos que también establece nuestro código, que comienzan siempre con una demanda.
que podrás tener algunas cuestiones en particular, si hablamos de un proceso especial o de naturaleza monitoria, pero siempre tenemos que cumplir con los requisitos que prevé nuestro código en la parte general como acto procesal y también en el artículo 153, ¿sí? Antiguo 165 del Código Penal. Bien. Entonces, cuando hablamos de requisitos de la demanda, hacemos referencia a tres grandes clases: los requisitos formales, los requisitos fiscales y los requisitos específicos o sustanciales de la demanda. Vamos a ir analizando uno por uno. El que tenga dudas o quiera participar sobre esto, que me interrumpa porque es medio feo hablarle a una computadora. Así que bueno, sería importante que vayan participando los que tengan ganas para que no sea tan monótona la clase. Y además porque tengo una voz muy aguda, entonces, bueno, puedo llegar a generar trastornos en los oídos de la gente. Bien. Hablando de requisitos fiscales, tenemos que hacer referencia a los requisitos que establece, digamos, el código en cuanto a tasa de justicia, derecho fijo y caja forense. En verdad, estos requisitos fiscales no aparecen específicamente en nuestro código procesal, sino que vienen más bien de leyes de carácter o de naturaleza tributaria, ¿sí? Cuando hablamos de tasa de justicia, tenemos que tener en cuenta que hablamos de un sujeto o una persona, ya puede ser persona física o persona jurídica, que es considerado como un sujeto imponible dentro de la relación fiscal, ¿sí? Es el mismo Estado el que requiere o solicita a la persona que va a participar dentro de un proceso que abone ciertos montos en relación a el servicio de justicia que se está ofreciendo, ¿sí? La tasa de justicia se actualiza de manera anual, lo que significa que se va modificando el monto, obviamente atendiendo a la inflación y a la modificación que se producen en las leyes de carácter fiscal, ¿sí? Esto se publica en ATM y aparece una nómina del monto de la tasa de justicia que debe pagarse conforme a la acción que vamos a realizar, ¿sí? Es decir, que depende de cada uno de los procesos el monto que debemos abonar de tasa de justicia. Bien. El Colegio de Abogados, como aquel órgano que representa o de alguna manera participa dentro de la vida de los abogados de manera permanente, publica también el monto de tasa de justicia, derecho fijo y caja forense de cada una de las acciones que realizamos los abogados en la vida diaria. Ahí les puse el link para que lo puedan ver. No sé si les podré compartir esto. A ver. Si tocamos aquí. En teoría, abrirnos el link para que vean cómo se publica esto en la página del colegio, ¿sí? Que también está publicado en la página del Poder Judicial y en la página de ATM. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? No. No. No se abrió nada. Se ve el Power, nada más. Sí. A ver. A ver si les puedo presentar. No. Ahí, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, ahí sí se Ahí ve. está publicado. Se ve. Sí, se Ahí ve. se ve. Bien. Este documento que ha sido actualizado en febrero del 2020, si ustedes se dan cuenta, determina los montos de tasa de justicia acción por acción. Entonces, si vamos avanzando, podemos ver que, por ejemplo, para el recurso de apelación, para los recursos extraordinarios, y más adelante empieza acción por acción.
voy a odiar la parte, y empieza, ¿ven? Acción de filiación, aportes, solamente paga 950, acción posesoria, paga los mínimos, aportes, tasa, derecho fijo, acción reivindicatoria. Obviamente, esto no les vamos a pedir cuál es el monto que es lo que paga cada una de estas acciones, porque es bastante largo esto, ¿sí? Y obviamente las acciones son muchísimas las que podemos iniciar como abogados. Pero para que vean más o menos cuál es la idea y que esto se actualiza de manera anual, ¿sí? Entonces podemos ver cuál es el pago de aportes, tasa de justicia y derechos fijos de cada una de las acciones, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Bueno, que en los juicios con monto, es decir, aquellos que tienen un monto específicamente determinado, a ver si estamos acá. Ahí pueden ver el power. Sí, profe. Sí. Bien, buenísimo. Es el 3% del monto de la demanda, es decir, del monto de nuestro objeto de la demanda, cuando pueda ser evaluado, es decir, cuando se puede determinar cuál es el monto específico, por ejemplo, una acción de daños y perjuicios, va a ser el 3% del monto de nuestra demanda, ¿sí? Y a veces la misma ley requiere un mínimo, es decir, que se pague un mínimo de tasa de justicia porque justamente no se puede determinar un monto. Sería, por ejemplo, un caso donde debería pagar el mínimo para iniciarlo en la acción de divorcio, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Después tenemos el derecho fijo, que aparece como una retribución que se le abona al Colegio de Abogados y Procuradores de nuestra provincia por la prestación del servicio que se da dentro del colegio, digamos. Emma, disculpame, ¿podría hacer una interrupción para hacerte una pregunta? Sí, sí. Sí, si bien hay un mínimo en la tasa de justicia, ¿tenemos algún máximo contemplado? Porque entiendo que es un porcentaje como del objeto del litigio, pero ¿existe algún máximo? En verdad, no. ¿Por qué? Porque el máximo el monto de la demanda puede ser bastante amplio. Por ejemplo, podemos tener una demanda de 22 millones de pesos o una demanda donde el objeto esté pactado en dólares y sea mucho más alto. Tengamos en cuenta que como abogados particulares al principio no he tenido la gracia de una causa de ese caudal de dinero, digamos, pero podría pasar que venga una causa, por ejemplo, representando una empresa minera, en un caso muy importante donde sea contra la provincia de Mendoza y el monto de la demanda esté pactado en dólares, ¿sí? Y sea alto. Entonces no existe un tope en cuanto al monto, digamos, de la demanda y obviamente tampoco un tope en cuanto al monto de la tasa de justicia. Perfecto, ¿sí? perfecto. ¿Y te puedo hacer otra consulta? Ponele, Sí. en la prescripción tengo entendido que la tasa de justicia se paga al final del proceso y que termina siendo también un porcentaje de lo que vale. En esos casos, por ejemplo, que son tasas fiscales, o sea, tasa de justicia es enorme, ¿esa tasa se paga siempre de contado? ¿O hay como alguna forma de instrumentar algún pago que se pueda cuotificar? No sé si me explico la pregunta. Sí, sí, te entiendo. Esto tiene relación con lo que vamos a ver enseguida del beneficio de litigar sin gasto, porque la realidad es que muchas veces el monto de nuestra demanda, por ejemplo, en un daños y perjuicios, donde aparece, no sé, la muerte de un hijo, supongamos, una familia que fallece su hijo y que son dueños de una casa y un auto como familia. Entonces, los papás van a demandar, no sé, a otra persona, un sujeto pasivo, que puede ser cualquier persona, digo, pero van a citar en garantía a una aseguradora, va a participar, digamos, el Ministerio Fiscal también como parte interviniente del proceso a la que se le va a dar vista en diferentes oportunidades, porque, por ejemplo, el actor tenía hermanitos pequeños, entonces también puede dar a participar el Ministerio Público, pueden pasar muchas cuestiones dentro del proceso.
pero es cierto que muchas veces implica para una familia desapoderarse de un bien, como salir a vender una casa para pagar un monto de Claro. tasa de justicia bastante alto. Entonces, lo que se solicita o lo que recomendamos como abogados que se solicita es el beneficio de litigar sin gasto. Emma, Sí. también en la dirección, en la ATM, pueden hacer Ajá. un plan de pago de la tasa de justicia. Ah, Y perfecto. lo van acreditando por mes que van pagando en el expediente. Pero no, el plan ya lo tienen que llevar concedido cuando presentan las tasas de justicia. Pero Perfecto. puede haber un plan de pago que lo implemente ATMs. Perfecto. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta del título supletorio, Emma, si puedo Sí. hacer un agregado, Manuel, se paga un mínimo al comienzo y cuando, Claro. si no estás actuando con beneficio litigar sin gasto, se paga el mínimo que dice Emma y cuando se llega a la sentencia, ahí ya se estaría en condiciones, digamos, de pagar en base al monto que resulte del valor de ese bien, ¿sí? Entonces ahí hay que darle una nueva vista, muchas veces, Norita, ¿usted cómo lo instrumenta? El pago, cuando termina el juicio de título supletorio, cuando termina, antes de mandar a inscribir, se manda a liquidar a ATM. Y ATM toma el valor de tres valores del avalúo fiscal. Y sobre ese valor, o sea que si el inmueble tiene un avalúo fiscal de 100.000 pesos, va a tomar 300.000 y sobre esos 300.000 le va a aplicar el 3% de la tasa de justicia total. Y en base a ello se va a ajustar los aportes de la caja forense y los aportes del colegio de abogados con respecto al porcentaje que se abona con respecto a la tasa de justicia. Y en ese caso particular, por ejemplo, que efectivamente la tasa de justicia es un proporcional porque es muy alto y en realidad supongamos que hay una persona en particular que podría llegar a pagar los otros el derecho fijo y el otro. Para ese caso concreto de la tasa de justicia en la prescripción, ¿se puede pedir exclusivamente el beneficio de litigar sin gasto o no? ¿Es para todo el proceso en Sí, general? pero cuando termina el proceso, aunque tenga beneficio de litigar sin gasto y para poder inscribir, van a tener que pagar la tasa de justicia. La tasa de justicia, perfecto. Exacto, y todos los aportes correspondientes. La tasa de justicia, por un principio de igualdad, se confiere el beneficio de litigar sin gasto a los efectos que se pueda acceder a la justicia. Perfecto. Pero cuando el proceso concluye, quien sea cargado en costas tiene que pagar para poder cumplir la sentencia. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Perdón la interrupción, Emma. Sí, no hay ningún problema. Es la idea que vayamos bien. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta. Me perdí cuando la profesora Merletti explicó por qué se triplica el avalúo. Eso no lo comprendí bien. Me distraje 2 segundos y ya no enganché la explicación. No se critica, sino que es el modo en que se liquida la tasa de justicia cuando termina un proceso que tenga beneficio de litigar sin gasto o que se haya pagado el mínimo, porque cuando se inicia el juicio se paga un mínimo, supónganse en el título supletorio. Cuando se concede el derecho a la inscripción, del modo que se liquida, o sea, se manda el expediente a liquidar a ATM, y ATM toma el valor de 3 avalúos fiscales, y sobre el valor de los 3 avalúos fiscales aplica el 3%, que es el valor de la tasa de justicia. Lo mismo son en los inmuebles cuando son el acervo hereditario de una sucesión. Cuando termina el proceso sucesorio y se han adjudicado los bienes, va a renta y renta le da el valor a los inmuebles de 3 avalúos fiscales. Perfecto, profe. Y en base a eso, el 3% va a ser el valor de la tasa de justicia que se va a tener que pagar. Bien, profe. Y le hago una consulta, entonces, que el beneficio de litigar sin gastos es aplicable entonces a los 3, para acceder a la justicia, pero en cuanto a la tasa de justicia, al derecho fijo y a la caja. Exacto. Y a los gastos
que pueda haber dentro del proceso, si hay que notificar por edicto, esa publicación va a ser gratuita, si hay que inscribir medidas cautelares, hay que pedir informe a las reparticiones, todo se paga. Cada cuestión procesal o cada acto procesal que sea de información tiene fijada en la ley tributaria, que es en el Código Fiscal, donde están reguladas las tasas de justicia, todo tiene un valor. Y si no tiene el mínimo de un código, que es lo que se paga para sacar una certificación, para sacar una partida de nacimiento. Todos esos gastos no debe pagarse cuando tienen beneficio de litigar sin gasto. Pero al final del juicio sí se va a pagar por quien sea cargado en costas. Perfecto, profe, muchas gracias. Vanessa Correa, no sé quién es Vanessa, si puede formular la pregunta. Yo. Sí. Hola. Hola. Claro que, ¿qué tal? Yo me perdí un poco porque la doctora habla de liquidarlo igualmente al momento, supongamos, de la ejecución de la sentencia, si mal no recuerdo. Pero como No, estábamos hablando... Para cumplir la sentencia. Para cumplirla. Pero para cumplir la sentencia estamos hablando de que ya avanzó el proceso. Como requisito de la demanda fiscal, ¿quiere decir de que si no se paga, igualmente puede proseguir la demanda? Si no se pagan las tasas de justicia cuando se inicia el juicio, tiene 15 días la parte que inicia el juicio para pagar las tasas de justicia. Ya sea, si tiene monto la demanda, el 3%. Si no tiene monto, el mínimo. Se lo emplaza a pagarlo en 15 días. Si no paga en 15 días, se desglosa la demanda. No puede avanzar porque es un requisito fiscal. Lo que pasa que tenga beneficio, si tenés beneficio de litigar sin gasto, sí va a poder avanzar paralelamente los dos procesos y se va a diferir el pago de todas estas gabelas para después del dictado de la sentencia. Claro, justamente lo que estaba haciendo referencia la doctora Merletti es en el caso de beneficio de litigar sin gastos. Claro. Exclusivamente para ese caso. Perfecto. Exacto. No es requisito de proponibilidad de la demanda. Si no está pagada la tasa de justicia, los aportes del colegio de abogados y los aportes de la caja forense, el proceso no puede avanzar. Perfecto. Esa era la pregunta. Muchas gracias. Muy claro. Muchas veces lo que hacemos los abogados es presentar la demanda y también comenzar con el formulario para que se otorgue el beneficio de litigar sin gastos. Entonces, de manera concomitante van avanzando los procesos. Está sonando mi teléfono, no para, ¿no? Pero bueno, lo que les quería decir es que justamente a veces se interpone la demanda y también se interpone el beneficio de litigar sin gastos y se demora en resolverse el beneficio de litigar sin gastos. No es una cuestión que se produce de un día para el otro y nos otorgan el beneficio o una semana, sino que a veces estamos mucho tiempo esperando las listas y todo lo demás, que ya vamos a ver bien el tema del beneficio, pero puede ser que avance un poco más el proceso y porque estemos sujetos a un beneficio de litigar sin gasto, no sé si se entiende, que puede llegar a ser lento. Bien. Disculpe, profe, entonces ¿podrían repetir, por favor, cuáles son las 3 cosas que hay que pagar al inicio? Sí, ahora vamos de nuevo. Entonces, debemos pagar tasa de justicia, derecho fijo y caja forense, ¿sí? Genial, gracias. Ahí en tasa de justicia lo que podemos analizar o ver, bueno, ya más o menos quedó claro este tema de la tasa de justicia, quién es el ente recaudador, que básicamente es ATM, que lo realiza por intermedio de un sistema que en la actualidad se llama TAJUS, donde ingresamos los abogados, ponemos por la acción cuáles son las partes y se nos crea una pequeña boleta donde aparece el monto que debemos pagar, ¿sí? Obviamente ATM
actúa como ente recaudador solamente porque la administración de la tasa de justicia, es decir, a dónde va a ir el dinero que proviene de la tasa de justicia, le corresponde al Poder Judicial de la provincia. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el tema del derecho fijo, que les alcancé a explicar, que es un dinero que recauda el Colegio de Abogados de la provincia y que tiene, digamos, como valor para poder determinar el monto del derecho fijo, tenemos que tener en cuenta el monto de la tasa de justicia, y es el 5% del valor de la tasa de justicia. Es bastante más chiquito, digamos, el monto que debemos abonar por derecho fijo, y también se realiza de la misma manera con una boletita que está por acá, yo se las acompañé para que la vean. Esta es la boleta anterior, no sé si alcanzan a ver el Power. Nadie me da bola. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se veía, perdón. Ah, se veía, gracias. Bien, entonces, esta es la boleta más antigua, digamos, que utilizaban los abogados para pagar el derecho fijo. Hoy en día también se realiza por la página del Colegio de Abogados, y lo que se hace es también determinar el valor, y se puede pagar por home banking, por pago mis cuentas, por pago fácil, puedo imprimirla, ir y pagarla a la bolsa. O sea, tengo como opciones de pago y no hace falta esa boleta que antes era requerida en formato papel, hace años. Bien, y después tenemos la caja forense o aportes jubilatorios de los abogados y procuradores de la provincia, que es el 2% del monto de la tasa de justicia. En la actualidad son 950 pesos para la justicia civil y 680 pesos para la justicia de paz. Bien. Respecto a la tasa, respecto a la caja forense, los aportes jubilatorios, existe una ley especial que regula toda esta materia en cuanto a el destino y, digamos, la función que cumplen estos aportes. Lo cierto es que la Caja Forense de Mendoza actualmente brinda el pago no solamente de las jubilaciones, sino también de algunas pensiones que aparecen, por ejemplo, para las abogadas embarazadas, o para los que puedan llegar a tener algún tipo de discapacidad, un accidente que requiera el pago de alguna pensión. Este dinero se acumula todo en la caja forense, ¿sí? La caja forense cuenta, o nos requiere a nosotros como abogados, de dos clases de aportes: los aportes ordinarios y los aportes extraordinarios. Los aportes extraordinarios son justamente estos, los aportes en juicio, ¿sí? Los aportes ordinarios son los que pagamos mes a mes para nuestra jubilación. Es decir, que nuestra jubilación está formado por estos dos montos, por los montos de los aportes ordinarios y también por los extraordinarios, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, en la actualidad son entre los aportes ordinarios y los aportes extraordinarios cerca de 40.000 pesos al año, ¿sí? Lo que recauda la caja forense por cada uno de los abogados. Bien, para su tranquilidad también, los primeros 6 meses no están obligados a pagar estos aportes, sino que aparecen recién después de pasados 6 meses desde que se han matriculado, ¿sí? También hay que tener en cuenta que los aportes extraordinarios o aportes en juicio no son ejecutables durante los primeros 5 años, lo que no significa que nos debamos pagarlo, porque después, al momento de obtener nuestra jubilación, van a aparecer esos 5 años anteriores que yo no había pagado, en algún momento los voy a tener que pagar, ¿sí? Pero lo que no puede hacer la caja forense es generar una boleta de deuda por estos aportes extraordinarios o aportes en juicios que yo no he pagado, ¿sí? Bien, pasado este tema, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas acciones o ciertas cuestiones que son de naturaleza tan importante o de naturaleza constitucional, si se quiere, donde se exime del pago de
requisitos fiscales, digamos, por la misma naturaleza de la acción. Uno es el caso del derecho de familia, por ejemplo, alimentos, donde la ley trata de proteger a los niños, niñas y adolescentes, y lo que hace es justamente la gratuidad en principio del fuero. Lo mismo en justicia laboral, donde lo que se trata de proteger son los derechos del trabajador, entonces no se le exige a la persona, cuando va a iniciar el proceso, el pago de tasa de justicia, derecho fijo y caja forense, ¿sí? Ya sea que provenga de algún despido, la acción, o que también sea de una RT, un accidente de trabajo. Bien. Y finalmente, lo otro interesante que también tenemos que analizar es el beneficio de litigar sin gastos, que algo comentamos recién, que en la actualidad funciona como un formulario que realizan las partes, lo realiza el actor. Acá no sé si está el link del modelo, si se los puedo compartir al modelo para que lo vean, cómo es el beneficio de litigar sin gasto, pero lo importante de determinar en el beneficio de litigar sin gasto es el monto sobre el cual yo estoy eximiéndome de gastos, es decir, el monto de la demanda, y también tengo que demostrar la situación económica de la persona que lo está solicitando. ¿Cómo demuestro esta situación económica? Bueno, en el caso de que yo esté en relación de dependencia, debería acompañar mi bono de sueldo. En el caso de que yo sea titular de un inmueble, debería acompañar el informe de titularidad. En el caso de un automotor, lo mismo. Si recibo alguna pensión o contribución de ANSES, también tengo que acompañar el monto de lo que yo cobro. Es decir, tengo que tratar de hacer una declaración jurada lo más completa posible respecto a cuáles son mis ingresos, ya sea, por ejemplo, en mi caso como persona física, o en el caso de que yo estuviese a cargo de una familia, cuáles son los ingresos de la familia en general. ¿Sí? ¿Alguien ha hecho preguntas acá en el chat? Estoy viendo, a ver qué dice. ¿Los aportes ordinarios los paga el litigante también? Bueno, los aportes ordinarios en principio deberían estar incluidos dentro de nuestros montos de honorarios. Es decir, yo además de estar pidiéndole a la persona el gasto, el pago de los aportes extraordinarios, cuando yo pongo el monto de mis honorarios, debería yo, como abogado, incluir el pago de los aportes ordinarios, porque tengamos en cuenta que yo no tengo, por ejemplo, en mi caso, un cliente por mes, sino varios, entonces no le puedo estar cobrando los aportes ordinarios a todos los clientes porque estaría cobrando 5 veces esos aportes ordinarios. No sé si se entiende la aclaración. Bien, entonces la respuesta es que no, los pagamos nosotros. Los aportes ordinarios varían según la categoría en la que estemos. Exactamente, la ley de caja forense 5049, no recuerdo el número exactamente. 50-59. ¿Cómo? 50-59. 50-59 determina justamente diferentes categorías de acuerdo a la cantidad de años de ejercicio. Exactamente. Bien. Hay una diferencia interesante en cuanto al beneficio de litigar sin gastos entre el código actual y el código anterior, porque justamente en el código anterior aparecía de manera incidental, es decir, se formaba un incidente donde se le daba vista a la contraria, es decir, al demandado, para que brindara, digamos, su anuencia o no, es decir, para que se expresara respecto al otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos. Esto desaparece, en la actualidad aparece como un trámite donde se inicia con un formulario que yo les acabo de mencionar, que está disponible dentro de la página del Poder Judicial. Una vez que yo lo completo, lo que hace el juez es darle vista al Ministerio Fiscal para que justamente opine respecto a los ingresos y al eximente que se le está solicitando, ¿sí? La realidad es que no conviene mentir respecto a los ingresos que tiene una familia, porque lógicamente el Estado cruza información entre lo que establece la ATM, lo que establece AFIP. Entonces, si yo omito, por ejemplo, denunciar un automotor que es de, no sé, alta gama, es caro, en realidad después va a terminar apareciendo esto en algún momento. Entonces, al ser una declaración jurada, tanto como
como profesional tengo la obligación de indicar cuáles son los bienes que tiene mi cliente y en el caso de omitirlo, bueno, estaría cometiendo una cuestión contraria a la moral. Sí. Pero, Emma, tengo una consulta. El tema del beneficio de litigar sin gastos, entonces, no tramita por incidente, sino en el expediente mismo, ¿no? No. Porque se nos complicó esta mañana, no lo entendíamos muy bien. O sea, Bien, no tramita dentro del mismo expediente, sino que se otorga un número separado. ok. ¿Sí? Y lo que se hace es, una vez interpuesto este formulario, se da vista a ATM, pero no tramita dentro del mismo proceso. Luego, una vez que ha sido otorgado, se remite el beneficio de litigar sin gasto al expediente principal. Ok, pero tampoco sería técnicamente un incidente, porque se nos presentó como esa duda de naturaleza jurídica y necesitamos consultar específico eso. No es un incidente. Bien, muchas gracias. Doctora Merletti, no sé si quiere agregar algo ahí respecto... Del incidente, con respecto al incidente, ha quedado en el código con el nombre de incidente, pero ya se resuelve inaudita parte, o sea que con ese formulario y los 8 requisitos que exige el código, con el informe de ATM, con el informe de la FIP, con el informe de ANSES, y más la documentación que acompaña la parte y la vista al fiscal, se resuelve. Una vez que se resuelve, ahí sí se notifica a ATM, a la caja forense y al demandado, quién va a ser el demandado en el juicio, y es donde podría ejercer alguna oposición a los efectos de que si el beneficio ha sido mal otorgado. O sea que no es un incidente en el inicio, sino que el incidente se forma cuando se notifica la resolución de otorgamiento del beneficio al demandado. Podría generar una incidencia. Podría generar un incidente, porque si hay oposición, se pueden oponer también las reparticiones públicas, se podría oponer ATM o se podría oponer la caja forense. Entonces allí sí, si hay oposición se va a formar un incidente. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, y tengan en cuenta también que cuando el demandado es el Estado o cualquiera de los que está enunciado en el código que tiene otorgado el beneficio por ley, no hace falta tramitar el incidente de beneficio de litigar sin gasto, sino que únicamente hay que invocar de que el demandado o a quienes se va a demandar tiene otorgado por ley el beneficio, porque una vez que está otorgado al actor o al demandado, no los alcanza todo, porque se van a liquidar después de la sentencia de acuerdo a quien haya resulte cargado en costas. ¿Te queda claro todo lo del beneficio? Perfecto, muchas gracias. Sí, continúa. Bien. Profe, yo hay algo que no entendí, o que en realidad me llama la atención. Entonces usted dice, profe Merletti, que Sí. el beneficio, cuando se aplica al finalizar el proceso, independientemente de que no lo, por ejemplo, lo pidió la parte actora, Sí. si no la demandada se puede ver beneficiada por la solicitud del beneficio de litigar sin gastos, por más de que uno lo haya pedido. Perfecto. Exacto. Es Muchas más, gracias. si se va a demandar al Estado o a cualquiera de las instituciones que tienen otorgado el beneficio, tampoco el actor va a tener que pagar las tasas de justicia porque le va a alcanzar el beneficio que está concedido por ley. Perfecto. Gracias, profe. ¿El beneficio se puede solicitar antes de interponer la demanda? Sí, puede tener terminado el beneficio de litigar sin gasto y después iniciar la demanda, o lo pueden iniciar juntos. Muchas gracias. Aprovechando esto, ¿tenemos límite para interponer o para solicitar el beneficio de litigar sin gastos? Porque sé que en Nación es hasta el tema de la audiencia preliminar.
o la declaración de puro derecho, pero no sé en Mendoza si tenemos un límite de tiempo. Antes de dictar sentencia tiene que estar terminada. Ok, perfecto. Gracias. Para llamar autos para sentencia tiene que estar terminado el beneficio. Bien, muy bien. Sigamos, Emma, porque se nos va el tiempo. Sí, sí, es que hay muchas dudas, son Sí. chicos que están estudiando muchísimo la materia. Para mí que acá hay alguno que está por rendir. Bien, si seguimos con el Power, vamos a ver que aparecen estas pequeñas boletitas que yo les acompañé, ahí están los links donde van a poder acceder a ver los formularios actuales. Estas son las boletas antiguas que se utilizaban y en la actualidad, como les dije, se realiza de manera electrónica la generación de cada una de estas boletas, ¿sí? Bien. Vamos a los requisitos de tipo formal de la demanda, ¿sí? Ya vimos los requisitos que son de carácter fiscal, ahora vamos a analizar los de naturaleza formal. Estos aparecen en la demanda justamente porque a la demanda es un acto procesal y como tal debe cumplir con las previsiones que establece el artículo 49 y 50 del Código Procesal de la Provincia y también aparecen algunos requisitos de carácter formal en el artículo 156 en la primera parte. Bien, teniendo en cuenta esto, debemos decir que la demanda es de carácter escrita. En la actualidad se realiza una presentación de manera digital por un sistema que se denomina MED, que lo que hacemos los abogados es subirla a como si fuese una nube, ¿sí? Que funciona dentro del Poder Judicial y la persona que dentro del juzgado que recibe esta documentación la descarga en un formato PDF, ¿sí? Nosotros subimos nuestro escrito de demanda en formato PDF y se descarga en formato PDF con el objeto de que no sea modificado lo que estamos subiendo. Obviamente, por esta situación de pandemia que estamos atravesando a nivel internacional, en el Poder Judicial no están recibiendo escritos en formato papel, por lo cual las presentaciones se están realizando, les diría, en su gran mayoría, de manera digital. ¿Sí? Otro de los requisitos, bueno, esta presentación digital proviene de una acordada de la Corte que aparece ahora con todo este contexto de pandemia, pero que bueno, esperamos que continúe, digamos, de manera digital justamente para también poder ir generando lo que se denomina el expediente digital electrónico, donde deberían estar incluidos cada uno de los actos que realizamos los abogados, ya sea por la parte actora o por la parte demandada, como también el resto de los sujetos que pueden dar a intervenir dentro del proceso, e incluso las resoluciones que emanen del Poder Judicial o los proveídos o escritos de mero trámite, ¿sí? Bien. También tenemos que tener en cuenta que debe realizarse en idioma nacional o en idioma castellano, obviamente esto tiene que ver con el lugar donde vivimos, ¿sí? Como requisito formal aparece una partecita que se coloca en la parte superior de nuestra demanda, que es la suma o sumatoria, donde lo que hacemos es abreviar el objeto de nuestra demanda. Por ejemplo, sería demanda de daños y perjuicios, demanda por alimentos, demanda de divorcio, ¿sí? Se incluye en la partecita superior de nuestro escrito, así como aparece requisitos de demanda, aparece también así como en digamos, en esta filmina aparecen los requisitos de demanda acá en rojito, como la suma, bueno, en el escrito de demanda aparece la suma ahí arriba a la derecha, ¿sí? Bien. Nuestra demanda también tiene que estar firmada, tanto por los abogados como también por las partes intervinientes del proceso, es decir, por el actor. En este caso estamos hablando de demanda, así que es por el actor o actores, porque pueden ser varios. Y en la actualidad se están realizando un sistema, también por este tema del coronavirus, de firma digital de los abogados, los jueces y la mayoría de los secretarios en los tribunales provinciales ya poseen firma digital, pero ahora se nos ha dado la posibilidad a los letrados de generar nuestra firma digital, ¿sí? Bien. También se acompaña con la demanda, las copias,
En este caso, los traslados se están haciendo de manera electrónica, es decir, que son copias o traslados en formato electrónico. Lo que se hace es colocar en el escrito, en el primer proveído que saca el tribunal, en el que tenga que ser por presentado, parte y domiciliado, córrase traslado a la demandada por el plazo, bla, 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 que ya sabemos. En ese mismo escrito aparece un link donde el demandado va a poder descargar, ¿sí? Cuando le dé la cédula, podrá descargar el contenido de la demanda, ¿sí? Por eso se realiza un traslado en formato electrónico. Justamente esto ha aparecido también con el tema del coronavirus. Bien. Requiere patrocinio letrado, esto lo establece el artículo 33 de nuestro Código Procesal Civil, que determina que para poder actuar en la justicia se requiere de la participación en la intervención de un abogado, ¿sí? Y la pregunta aquí es si la demanda debe incluir la fecha, hora y el lugar. ¿Qué les parece a ustedes? Que no, porque eso se coloca en el oficial del tribunal, de la mesa de entrada. Se le cortó justo el audio a Álvaro, no lo escuché bien, perdón. Decía que no, porque eso lo coloca con el cargo el empleado de mesa de entradas. Exactamente. Si hoy en día no estamos presentándolo de manera escrita, porque tengamos en cuenta que el cargo es un sello que utiliza la persona que trabaja en mesa de entrada, donde se coloca la fecha y la hora, ¿sí? ¿Cuál será nuestro cargo? Si hoy estamos manejándolo de manera electrónica y lo subimos por un sistema que se llama MET, el cargo será la constancia que nos genera la misma nube esta que está dentro del Poder Judicial, donde se descarga un PDF con un código de validación y nos determina justamente la hora, el día y un código específico por la documentación que hemos subido, ¿sí? Emma, ¿Sí? si puedo hacer un agregado para los chicos que están cursando recién ahora, esta segunda parte, si se acuerdan lo que vimos cuando en la primera parte de la materia estudiamos actos procesales, que vimos el cargo. Después busquen tienen en un Power que subimos en el aula y que seguramente tuvieron en cuenta los efectos de rendir un trabajo práctico. Ahí está explicado esto que dice la doctora Emma. Claro. A los que vayan a participar, digamos, de los que no estén por rendir, sino que justamente estén a los fines de regularizar la materia, seguramente todos estos temas los vamos a analizar un poquito más detenidamente, sobre todo cómo completar los formularios, cómo completar las boletas, cómo se sube al sistema MET y todo, cómo descargar los validadores, eso lo van a poder ir analizando después con los otros profes que les toque de acuerdo a su comisión, ¿sí? No sé quiénes son los que están cursando en este momento o si están todos por rendir. Yo solamente estoy cursando, profe. Manuel está cursando. Yo estoy cursando, dice Vanessa. Bueno. Estoy cursando, profe. Buenísimo. Creo, Eugenia, que hay varios cursando. Eugenia, ya están divididas las comisiones dentro del aula, no sé si eso es así. Están divididas y ya por el aula se les va a ir anunciando, porque la idea es que cada comisión tenga un encuentro tipo, que le hemos llamado, en donde se van a reunir con sus profesores a cargo de las comisiones, y todas estas cuestiones prácticas que les va contando Emma van a poder sacarse las dudas y van a poder completar todo esto que les está diciendo la profe. Por ahí puede que cuando preguntan los estudiantes que están ya estudiando para rendir el final, sientan que no entienden, por ahí porque se va el tema a cuestiones más complejas que ustedes todavía no han estudiado. Pero ustedes presten atención en esto, fíjense, vayan leyendo los artículos que se van citando, y cuando tengamos la oportunidad de hacer esos encuentros prácticos que ya se les va a estar anunciando en el aula, ahí con sus profesores van a poder ir analizando punto por punto en la parte práctica y acompañando obviamente la teoría. Claro. En mi caso, yo estoy en la comisión número 1, no sé si hay alguien de la comisión 1, pero bueno, va a ser la mejor comisión seguramente. Qué humilde.
Cuidado que por ahí están, he visto alguno de otra comisión, algún profe. Leandro, María. No, sí, estoy haciendo chistes, sí. Sí, ahí está Quique, está, no sé quién más está, Leandro, bueno, son todos del resto de las comisiones. Pero bueno, bien. los invitamos que no sé, que se sumen a esos encuentros porque van a aprender un montón y acompañen a los profes en sus comisiones, les va a servir mucho. Sí. Vos estás en la comisión 1, qué bueno, buenísimo. Entonces, Andrea, vamos a estar juntas junto con Enrique, es uno de los chicos, Héctor. Bueno. No, Hernán. No, Yo estoy en la comisión 1. Perfecto. Hernán Sánchez, no sé por qué Enrique, bueno, Hernán era con H. Era con H, estaba por ahí. Era con H, Hernán, Emma, estará también la doctora Correa y tenemos una ayudante alumna, si no me equivoco. Sí, bien, María Lanchapazzi. Claro. Bien. Bueno, avanzando con nuestros requisitos de la demanda, vamos a la parte de justificación de la personería, que esto realmente como abogados cuesta bastante, sobre todo para aquellas personas que no lo han estudiado bien, y después vemos dentro digamos, de los escritos que aparecen en el proceso, que la justificación de la personería está ausente, no se ha justificado la personería. Bien, lo primero que tenemos que analizar es que esto lo establece el artículo 29 de nuestro Código Procesal, que básicamente nos determina el momento en el que se debe justificar la personería, que es en nuestra primera presentación. Cuando hablamos de justificar la personería, tenemos que hacer referencia al carácter que yo invoco dentro del proceso, es decir, mi calidad de actor o mi calidad de demandado, y en caso de que yo tenga además un representante, bueno, también la calidad de representante, ya sea legal o voluntario. Bien, la representación, en el caso del artículo 29, determina, que esto también lo habla la doctrina, lo pueden estudiar de cualquier manual o libro de derecho procesal, donde se habla de dos grandes clases de representación. La representación necesaria o la representación legal, que aparece para aquellos sujetos que no pueden intervenir por sí mismos dentro del mismo proceso judicial. Es en el caso de las niñas, niños y adolescentes, es decir, los menores, en el caso de las personas con capacidad restringida, y también en el caso de las sociedades, donde no puede actuar la sociedad en su conjunto, requiere de una persona física que aparezca, digamos, en representación de esa sociedad, ¿sí? En el caso de los menores y las personas con capacidad restringida, ¿cómo o quiénes serían sus representantes legales? Esto lo establece el Código de Fondo. ¿Quiénes son los representantes de los menores? Privado 1. ¿Lo está preguntando, profe? Son sus padres. Sí. Bien. Ah. Claro, o los tutores. O los tutores. Bien. Digo, los progenitores. Exacto. Y en el caso de las personas con capacidad restringida, el apoyo. Y si se apoyo. dicta por sentencia la incapacidad, el jurador. O los juradores, perfecto. Y en el caso de las sociedades, también existen representantes de acuerdo al tipo social que estemos hablando. Por ejemplo, en la sociedad anónima, ¿quién es el representante? El presidente del directorio. Bien. En el caso de las SRL, el gerente, creo que era. Bien, el gerente, exactamente. Cuando yo invoco la calidad ya sea de director o de gerente, en el caso de los padres o en el caso de los curadores, tutores, apoyo, siempre tengo que acompañar el documento que acredite tal carácter, ¿sí? En mi primera presentación, al momento de iniciar el proceso, o sea, la demanda. ¿Cómo acompaño yo? ¿Cómo determino yo? En mi caso no tengo hijos, pero si yo tuviese hijos, ¿cómo yo digo que Emma es la madre de una futura niña? Le vamos a poner Alma. ¿Cómo haría? Con la partida de nacimiento. Exactamente. Bien. Emanuel Magallán.
¿Cómo le va? ¿Cómo le va, profesora? ¿Qué dice? Bien, bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien, muy bien. Bien. Estábamos... Yo quería hacer una pregunta. En el caso, por ejemplo, del gerente de una sociedad que está representando a la sociedad, si él quiere actuar con un representante, ¿ese representante va a representar a la sociedad o lo representa al gerente de la sociedad? Porque hay como dos representantes. Sería, por ejemplo, en el caso de que el gerente otorgue un mandato, suponete. Claro, claro. Bueno, en ese caso habrá que ver la calidad, digamos, que detenta el mandatario al momento, el mandante, perdón, al momento de otorgarse el mandato, ¿sí? Habrá que ver el contenido de ese mandato para ver si está actuando como gerente o está actuando como una persona física y lo que le está encomendando es la representación, por ejemplo, en su divorcio. Yo puedo tener la calidad de gerente de una SRL y otorgo un mandato a una persona porque me voy del país y bueno, en ese caso me quiero divorciar, no tiene nada que ver con el objeto social, no sé si se entiende. Emma, en ese caso que está preguntando Álvaro, va a depender para la representación, yo entiendo que lo que preguntáis de la persona jurídica. Si la persona jurídica quiere estar representada por un mandatario, o sea, por una representación voluntaria, es la persona jurídica a través de su órgano administrador que va a otorgar poder a un abogado. Si no está otorgado ese poder por el órgano administrativo de la persona jurídica, no va a poder actuar en representación. O sea que si el poder es otorgado en forma personal por el gerente a un abogado, no lo puede representar por la persona jurídica en el proceso. O sea que, de acuerdo a quien se represente voluntariamente, que sería a través del mandato, el poder tiene que emanar de la persona física, si la va a representar a la persona física, o de la persona jurídica, si es que va a representar a la persona jurídica. Y si no, el representante legal de la persona jurídica, que surge de los estatutos y del acta donde se lo haya designado, va a tener que actuar por derecho propio en representación de la sociedad y con patrocinio de abogado. No sé si te quedó claro. Perfecto, profe, y muy claro. En el caso del menor que tiene que actuar a través de sus representantes legales. No, el no, se representante te cortó el legal, audio. No te escucho. mucha, Se te corta como, Sí. como que tenés mala señal de internet, como que se escucha cortado. ¿ahora me escucha mejor? Sí. Sí. Les decía que en el caso menor que actúa por sus representantes legales, si los representantes legales nombran a un apoderado, ¿ese apoderado le representa a ellos o le representa al menor que no puede actuar en juicio? Y lo va a representar a la persona que le otorgó el poder. No pueden representar al representado. No sé si me entendés. Va a actuar en nombre, o sea, el poder es un contrato de mandato y se celebra entre las partes a quienes se le otorga ese mandato para representar a una persona. Cuando el mandato es entre personas físicas, representa nada más que a la persona física que le otorgó el poder o ese mandato, pero no puede representar a otro porque las facultades que se le confieren al mandatario están descritas en el poder. Entonces, si no está descrita esta actividad de representar a otro, y no la va a poder ejercer. Es personal, es un contrato con relaciones personales, que proviene del derecho sustancial, no del derecho procesal. Claro, además tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el caso de que yo sea una mandante y le otorgue un poder, yo no podría otorgarlo para que represente a un tercero, me podrá representar a mí. Para que venga a representar a un tercero, tendría que yo tener la voluntad de ese tercero, quien también estaría otorgando el mandato y estaría en calidad de mandante también.
¿Se entiende, Álvaro? Muchas gracias. Sí, gracias. Bien. Estos casos que estamos hablando son los casos justamente de representación voluntaria o convencional, donde lo que yo otorgo es un mandato, puede ser, o un poder general o especial para actuar en juicio, ¿sí? Obviamente, cuando otorgo un poder, ya sea general o especial, para actuar en juicio, quien detenta la calidad de mandatario tiene que a su vez tener la calidad de abogado, ¿sí? Este mandato tiene el carácter, antes se realizaba por escribano público mediante una escritura pública que justamente otorgaba un poder general para juicio. En la actualidad, este mandato lo podemos realizar nosotros en nuestro estudio jurídico como abogados, o sea que puede ser de naturaleza gratuita si se quiere, o lo podemos incluir dentro del monto de los honorarios, y incluso podemos certificar las firmas de esto con escribano público para darle justamente un mayor... Bueno, no me deja sonar el teléfono, chicos, perdón. Voy a ponerlo en silencio. Les decía que podemos realizarlo también en nuestro estudio jurídico, el poder, y que en el caso de que lo hagamos, podemos certificar o no las firmas. En el caso de que la firma esté certificada, acompañaremos la certificación de la firma junto con el poder, y si no, lo acompañamos sin firma certificada y el tribunal, depende del tribunal, hay tribunales en los que sí, tribunales en los que no, solicitan que se venga a reconocer la firma, ¿sí? O sea, que vaya la persona física a reconocer la firma de ese poder. Profe, yo le quisiera hacer una consulta en virtud de que usted nos comentaba que hoy casi todo es digital por lo que está sucediendo. ¿Cómo se lleva a cabo el otorgamiento del poder que antes se realizaba ante la mesa de entrada, que si mal no me equivoco es el APUT acta? Bueno, lo que se hace es solicitar un turno. Este turno se realiza por intermedio de una aplicación que tenemos los abogados, que es compatible para Android. Aquel que tenga iPhone se le complica un poco más, porque yo no sé si todavía sale no sé si lo alcanzan a ver ahí. Pedir turno, dice. Entonces yo voy ahí pidiendo lo que justamente requiero. En el caso de un poder, tendré que pedirlo, por ejemplo, es en la mesa de entrada laboral, voy hasta el lugar donde lo tengo que pedir y me otorga de acuerdo a la disponibilidad de turnos. En esto es como un poco complicado porque hay turnos para dentro de 15 días aproximadamente y se agotan en las primeras horas de la mañana, o entonces lo que hacemos algunos abogados es ponernos un despertador a las 00 para sacar un turno y estar antes, para poder conseguir un turno con anterioridad, porque se agotan. Es complejo esto, la parte electrónica. Sobre todo porque el Poder Judicial está funcionando, digamos, no solamente con menor personal, por el hecho de que algunas personas están exceptuadas de ir a su trabajo, ya sea porque están cursando, por ejemplo, un embarazo, o porque son personas que están en situación de riesgo, o porque tienen niños a su cargo, etcétera. Más allá de todas esas personas que no están trabajando, en algunos tribunales están haciendo una modalidad que trabajan 15 días uno y 15 días otros para prevenir los contagios, porque si se contagia a un grupo, no contagiar a todo el tribunal, sino solamente a ese grupo que estuvo trabajando. Por lo cual estamos hablando de que funciona con la mitad del personal que funciona actualmente. Entonces es bastante complicado. Está como muy lento todo el sistema, pero bueno, se entiende por la situación de salud que estamos atravesando, ¿no? Profe, tengo una pregunta. Sí. El abogado en el juicio siempre es un representante de su cliente, o sea, siempre tiene que acreditar el poder el abogado. ¿Hola? Hola, ¿me escuchó o no? No, perdón. Profe, mi pregunta era que si el abogado siempre es... ¿Como apoderado o también como patrocinante? Pero esa diferencia no entiendo.
Bien, Nora, no sé si se la podrías explicar vos a la Bien. alumna. Sí, ya se lo explico. Las partes para comparecer al proceso están facultadas para comparecer por derecho propio, o sea que se deben presentar por sí al tribunal, pero no se pueden presentar por sí solos porque necesitan del asesoramiento de un abogado que es el que conoce sobre el desarrollo del procedimiento. Entonces, no le podríamos pedir a una persona particular que se confeccione su propia demanda. Tiene que buscar a un profesional que es un abogado a los efectos que le confeccione la demanda y para concretar su pretensión. Esa persona no tiene obligación de dar poder a nadie, sino que va a comparecer al procedimiento por derecho propio con patrocinio del abogado. O sea que cuando concluya la demanda va a firmar esta persona, que es la que está ejerciendo la acción, y la firma del abogado al lado. En ese caso no corresponde acreditar personería, sino que actúa por derecho propio. Pero si esta persona le dice al abogado, mire, yo no quiero venir todos los días, todas las semanas a su estudio, que usted me llame, que tengo que firmar, le puede otorgar poder, pero es una facultad que tiene. O sea que tiene que ser un acuerdo voluntario de la parte con el abogado, entonces le va a otorgar estas facultades para que lo represente, entonces el abogado no va a actuar en representación de quien ejerce la acción, a través de este contrato de mandato que se ha celebrado. Y cuando el abogado actúa por poder, se entiende que actúa como procurador y como abogado. O sea que ejerce las dos funciones, porque en definitiva, quienes deberían ser los apoderados son los procuradores, que son los que están facultados por ley, de acuerdo a la ley de la colegiación obligatoria, para ser los beneficiarios del poder. Pero los abogados también pueden ser apoderados, entonces van a cumplir las dobles funciones de representante legal y de patrocinante, que lo va a completar en el abogado que posee mandato. No sé si te queda claro. Para cerrar la idea, muchas gracias. Bien, para cerrar la idea justamente es eso, el apoderado actúa o tiene un poder que ha sido otorgado por la persona, o sea, por el cliente. En cambio, en el otro caso no. El otro caso es una exigencia procesal. Toda persona que actúa por derecho propio tiene que ir patrocinado, o sea, por el abogado, que es quien lo va a asesorar en el desarrollo del proceso. Es lo mismo, yo siempre les doy un ejemplo, que si me tengo que operar de apendicitis, por más que sepa, la persona, el enfermero, tiene que operarlo un médico, porque tiene la matrícula y está autorizado para ejercer una profesión. Lo mismo es para el abogado. El abogado es para acompañar a las personas individuales y que no tienen conocimiento para ejercer su acción. Entonces, para ejercer cualquier acción, necesito el asesoramiento letrado de un abogado que va a poner su firma al lado de la persona que ejerce la acción o que tiene una pretensión en demanda. Perfecto, profe, gracias. Bien. Bueno, y en el caso de que el abogado actúe justamente como patrocinante, en este caso va a suscribir la demanda el actor, obviamente, y también el abogado como patrocinante del actor, y después, por cada uno de los actos que realiza el abogado dentro del proceso, que no sean simples providencias o de mero trámite, requiere siempre del consentimiento para cada uno de estos actos procesales de el actor, ¿sí? Entonces, aparece un papelito que la doctora Merletti no lo quiere mucho, que utilizamos algunos abogados, que se llama ratifica, que lo que hacemos es justamente acompañar el escrito y el ratifica del contenido de este escrito. El escrito que va a ser suscrito, por ejemplo, en mi caso, como abogada, como Emma, y acompaño también el ratifica de el cliente, que me otorga justamente la posibilidad de realizar
ese acto, que en realidad es como genérica la reacción del ratifica porque es ratifica lo actuado en el proceso y justamente me da la posibilidad de realizar muchos actos. No, yo te contestaría, Emma, que esa es una práctica procesal, pero no derecho procesal, porque no está legislada. Lo ha consentido el sistema judicial, pero no está legislado. no. Es más, el nuevo código procesal en el artículo 33 y el artículo 34, a los abogados patrocinantes le ha dado facultades para que firme la parte interesada los actos que son sustanciales, como sería la demanda, como serían los alegatos, como pedir la audiencia inicial o la audiencia final. Y los demás actos procesales los puede cumplir el abogado que está en el artículo 34, inciso séptimo, en forma personal, porque es el que está facultado para llevar adelante el procedimiento. Entonces, esto del ratifica es una práctica procesal, pero no es derecho procesal. Por eso es que a mí me dicen que, como ha dicho la doctora Quiroga, que a mí no me gusta el ratifica porque no es una figura procesal, no es un instituto procesal. El ratifica se utiliza cuando hay una urgencia para acreditar personería. Tengo que cumplir un acto procesal que se me vence. Entonces puedo, y no lo tengo al cliente para que me firme, le puedo pedir al juez, como dice el artículo 29, el plazo de 15 días para acreditar la personería. Para eso está previsto en el artículo 29 el ratifica, pero no para impulsar el procedimiento. El procedimiento lo puede impulsar el abogado, que es el patrocinante, porque el código actual solo requiere que esté firmado los actos esenciales del procedimiento por las partes. Les doy mi fundamento, para que no me atribuyan de que no comparto el ratifica. Tiene fundamentos obviamente jurídicos y también legales, por eso es lo que hablamos ahí en el Power, está puesto el tema de la urgencia, que en el caso de que se utilice ratifica, el mismo código requiere que se acredite una determinada urgencia. ¿Sí? Que se invoque una urgencia. Que se invoque una urgencia y que en principio, si la otra parte lo solicitara, o el mismo juez lo solicitara, debería acreditarse esa urgencia. Exacto, exacto. En la práctica esto no sucede, y la doctora Merletti como jueza no nos hace acreditar la urgencia. Pero podría pasar que en algún momento alguien nos haga acreditar esa urgencia. Entonces, debería tenerse presente esto también. Lo tienen que tener presente los abogados. Sí. Y nosotros como futuros abogados, a los niños les hablo. Claro. Profe, es decir que únicamente lo invoco en la presentación del acto procesal en particular que lo requiera, pero después, posteriormente, no se acredita acompañando, por ejemplo, si se invocó que tal vez por una cuestión de salud estaba internado, tal vez el sujeto procesal a quien estoy, por quien estoy actuando, no necesito acompañar tal vez una nota médica de internación. Solo invocándolo en el escrito ya bastaría. Exacto, o sea, invocando la urgencia. Normalmente la urgencia no es porque la persona esté de viaje, porque la persona esté enferma, sino porque hay un vencimiento de términos, porque hay una presentación que le va a afectar el legítimo derecho de defensa de las partes. Eso es una urgencia. Tengo que contestar la demanda, lo llamo a mi cliente que venga para que firme y dice, no, se fue de viaje. ¿Cuál es la urgencia? Que se le vence el término de presentación y si no se va a quedar indefenso. No que está de viaje ni que está enfermo, sino que la urgencia es con respecto al procedimiento, a los actos procesales que tengo que cumplir dentro del proceso. Se me vence un término para ofrecer prueba, se me vence el término para contestar una vista que fue imprevista y no tengo la firma de la parte. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Y pedir este término de 15 días para acreditar
la urgencia de la personería y me lo van a conceder porque de lo contrario me estarían afectando el legítimo derecho de defensa. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bien. Tengamos en cuenta que los abogados realizamos actos permanentemente en representación de nuestros clientes y muchas veces la gente viene, nos cuenta un problema, nosotros tratamos de buscarle, digamos, alguna solución desde el punto de vista jurídico, brindarle las herramientas o explicarle qué es lo que hay que hacer, deja el dinero y después pasan 2 meses y se olvidaron del problema. Entonces, a veces, digamos, dentro del mismo proceso existen un montón de actos en donde nosotros necesitamos de esta aprobación de parte del cliente y el cliente no aparece, no contesta el teléfono, no, es complicado. Entonces, mi recomendación como abogada es que aquellos clientes que estén de acuerdo les otorguen un poder, entonces de esta manera, acompañándolo con la demanda, ya que podemos realizarlo de manera gratuita, nos desligamos de tener que estar persiguiéndolo 3 días antes del vencimiento o 5 días antes de que se nos venza el plazo nuevo de 15 días que nos dieron, ¿se entiende? Entonces, tratamos de alguna manera de solucionar esto. Y sí es importante también tener en cuenta que este poder, cuando lo realicen, indiquen que excluden, o por lo menos es lo que yo trato de hacer, la facultad de cobro como profesional. ¿Por qué? Porque esto también nos deslinda de futuras responsabilidades que podamos llegar a tener como profesionales. Entonces, una cosa es representarlo en el juicio y realizar actos conforme a la naturaleza de ese proceso, y otra cosa es cobrar dinero a nuestro cliente, que puede llegar a generar, digamos, algún tipo de conflicto a futuro. Entonces lo más recomendable es incluir esta facultad de cobro, y en el momento de cobrar, quien reciba el dinero sea nuestro cliente y no nosotros como abogados, ¿sí? Bien, pasado el tema de justificación de la personería, que yo creo que ya ha quedado bastante entendido y completo. Sí. Perdón, una sola pregunta con eso del apoderado. Nosotros sabemos que en la audiencia inicial las partes, el principio general es que deben comparecer en forma personal. Cuando soy apoderado y excepcionalmente la parte no puede ir, ¿también debo ir con instrucciones expresas? En el caso de ser apoderado, normalmente lo que hacemos dentro del mismo poder, en un artículo en particular, es otorgarnos facultades de tipo conciliatoria, delegar la posibilidad de justamente representarlos en audiencias. Entonces, tenemos esa facultad determinada dentro de nuestro poder, no haría falta que el cliente vaya porque lo tenemos acreditado. Pero si no está en el poder, esa facultad sí tiene que ir el actor o el demandado o quien representa. Pero es solo con poder, no se puede con ratifica, no, solamente tiene que ir del poder detallado. Claro. Con ratifica no vayan a la audiencia inicial porque no correspondería. El código dice que tienen que comparecer personalmente y que el juez tiene que estar personalmente bajo apercibimiento de nulidad. Porque lo que se quiere es que estén las partes. Porque, o sea, el ratifica no, en vez de ir con el ratifica, vayan con las instrucciones expresas que le ha dado el cliente si no tienen poder. Pero no con el ratifica no tiene ningún sentido en la audiencia inicial. Claro, justamente lo que se trata en la audiencia inicial, en la audiencia final, justo antes de que finalice el proceso, como también en las instancias de conciliación obligatoria antes de interponer demanda en materia laboral o en las mediaciones obligatorias antes de interponer demanda en materia de familia, es que las personas participen ellas, no sus representantes o sus patrocinantes, porque justamente hay muchas cuestiones que, digamos, propias de la técnica de la mediación o de la conciliación que requieren de la participación de la persona, porque requiere que el mediador los escuche para ver si existe algún punto en común entre lo que plantea una u otra parte, para ver si existe alguna proximidad en algún aspecto. Entonces podemos decir, bueno, este tema queda salvado, vamos a discutir sobre esto porque en esto están los dos de acuerdo, no sé si se entiende. Entonces el hecho de que participe un tercero, que podría ser un abogado, y de alguna manera le quita la espontaneidad a esta idea de resolución alternativa de conflictos. ¿Sí? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Sí, gracias. Hola, Emma, ¿cómo están? Apareció chiquito. Llegué tarde, pero llegué. Sí.
te estás perdiendo nuestra brillante clase con la doctora Merlet. Que me está Perdón, dando- perdón. Es decir, ¿ya terminamos con la clase o estamos...? No, Estamos yendo. Bien, ahora estamos en los requisitos sustanciales o específicos de la demanda para poder avanzar un poco, que sería lo último que nos estaría quedando, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 156 de nuestro Código Procesal de Mendoza y que establecía, dijimos, el artículo 165 del Código Procesal Civil anterior. Se determinan una serie de requisitos que son de naturaleza sustancial. Ahí dice sustanciales, hay como un error de tipeo, ya lo vamos a arreglar. Bien. Acá, si ustedes ven, aparece lo que yo les hablaba de el soporte papel o electrónico. Dice la demanda será deducida por escrito en soporte papel o electrónico. Dijimos que hoy en día se realiza de manera electrónica por este sistema que se denomina MEP, donde lo que nosotros hacemos es subir un archivo PDF. Y contendrá, sin prejuicio de aquellos que dispongan las acordadas de la Suprema Corte, bueno, una de las acordadas que aparece en esta época de pandemia justamente es la que determina esta presentación en PDF por el sistema MEP, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a tener que identificar dentro de nuestra demanda? Los datos del actor, ahí están determinados todos en el Power, ya lo vamos a ir analizando uno por uno. Datos del actor, datos del demandado, el objeto de nuestro proceso, la causa, también, o los hechos, el derecho y el petitorio. Además de una serie de requisitos que aparecen en materia probatoria que no tienen que ver con requisitos propios de la demanda, sino con requisitos de admisibilidad de la prueba, que ya lo vamos a analizar enseguida. Bien. Respecto al actor, debemos identificar al actor o identificarnos nosotros como actores, que somos los que vamos a realizar esta demanda, de la manera completa, justamente para poder determinar quiénes somos y a quién representamos, ¿sí? En el caso de las personas, el artículo 156 determina o diferencia entre las personas físicas o personas humanas y las personas jurídicas privadas. Utiliza el concepto, el término persona humana, justamente para ajustarse a la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, que se efectúa en el año 2015, donde el término que aparece durante todo el código es persona humana. Entonces, deja de lado la antigua denominación de persona física, sino que dice persona humana. Bien, ¿cuáles son los datos que yo debo determinar como actor? Mi nombre, apellido, seudónimo, datos del DNI, domicilio real y domicilio electrónico, edad, nacionalidad, profesión y cualquier otro dato que se considere de relevancia. Yo ahí les puse entre paréntesis, por ejemplo, el estado civil de la persona, ¿sí? Acá hay una cuestión interesante en materia, digamos, como una novedad, que es el domicilio electrónico de la persona humana, que es básicamente su correo electrónico o email. Hoy en día, por esta situación también que estamos viviendo de pandemia, muchas de las cuestiones que se realizaban antes de manera presencial se están realizando de manera electrónica. Una de las cosas más importantes son las audiencias, donde justamente con el hecho de que la persona haya denunciado un correo electrónico, se le envía por mail un link, como el que ustedes recibieron para participar de esta reunión, y la persona puede comparecer a la audiencia, ¿sí? También se está exigiendo como requisito el celular, justamente porque a veces se envía este link por WhatsApp. Entonces las personas que tienen celular deberán determinar. Lo están poniendo incluso como un previo. Bien, en el caso de las personas jurídicas privadas, lo mismo. Nombre, o sea, todos los datos que sirvan para identificar a la persona jurídica. Nombre o razón social, tipo, domicilio, en este caso hablamos del domicilio social, en principio, vigente. ¿Cuál es el domicilio social vigente? ¿O dónde encontramos el domicilio social vigente? ¿Qué les parece a ustedes? En el Estatuto de la Sociedad. Bien.
en el estatuto de la sociedad, pero puede ser que ese domicilio se haya modificado. Entonces, habrá que ver cuál es el domicilio que actualmente tiene la persona jurídica justamente para poder determinar. El estatuto se debe acompañar, obviamente, para poder también invocar la calidad de representante que hablábamos recién, ya sea el presidente del directorio o el gerente, etc. Y bueno, todos estos requisitos del actor tienen que ver justamente con la capacidad que presenta la persona para poder participar en el proceso, ¿sí? No sé si hay alguna duda, algo, avanzamos con el demandado. Bueno, vamos a considerar que está todo entendido, este tema es fácil. Otro de los requisitos sustanciales que establece nuestra demanda es la individualización de la persona que vamos a demandar. Ya sea persona física o persona jurídica, debemos identificarla también de manera completa. Obviamente, hay datos que no vamos a tener porque puede ser que no los conozcamos. Por lo cual, nuestro código exige que se debe identificar el nombre y apellido seudónimo, si lo conocemos, y obviamente el domicilio, si lo conocemos también. Puede ser que no conozcamos el domicilio de la persona que estamos demandando, por lo cual debemos realizar o explicar, digamos, todos los datos que hemos realizado para individualizarlo y, bueno, el último domicilio conocido que aparece. O también puede suceder que sea una persona incierta, ¿sí? Entonces, en ese caso, no tengamos identificado el domicilio específicamente, por lo cual debemos ir al proceso que establece el artículo 69 del Código Procesal Civil de Mendoza, que es el procedimiento de información sumaria. ¿Lo han escuchado una vez? ¿Sabe de qué se trata? Los niños que están por rendir. Sin miedo. Profe, justo se le cortó, o por lo menos a mí me pasó, pero creí escuchar que estaba preguntando qué diligencias se debían realizar para averiguar o para demostrar que se intentó averiguar el domicilio del demandado. Claro, estábamos hablando justamente, o sea, en realidad lo que pregunté o lo que dije, que es en el caso de que las personas no podamos, no tengamos el domicilio determinado o el domicilio que tenemos es incorrecto, aparece en nuestro código procesal, en el artículo 69, el procedimiento de información sumaria. ¿Alguien lo escuchó alguna vez? ¿Sabe de qué se trata? ¿Qué? Tengo entendido, así como a nivel general, que la información sumaria es cuando uno le pide al juez o pide en el proceso que ciertos organismos del Estado, por ejemplo, le proporcionen información a los fines de poder determinar el domicilio o algunos datos particulares de la persona. De todas maneras, no sé si el 69, me estoy fijando en el código, Emma, es la notificación a personas inciertas o de ignorado domicilio del código. Claro, justamente es el caso en el que la persona que estamos demandando no hemos identificado el domicilio, ¿sí? Perfecto. Ya sea porque sea de ignorado domicilio o porque el domicilio que tenemos, el último domicilio conocido que tenemos, no es el correcto. Por lo cual, obviamente, garantizando el derecho de defensa, este acto que parece así como un puntito dentro de todo el proceso se puede volver eterno si no tenemos bien identificado el domicilio de nuestro demandado, ¿sí? Por lo cual, lo que se utiliza es este procedimiento de información sumaria, donde lo que se solicita al juez es justamente que se habilite este proceso a los efectos de poder identificar el domicilio de la persona que estamos demandando, ¿sí? ¿Sería una diligencia preliminar? No, no sería una diligencia preliminar porque ya estaríamos dentro justamente del proceso. Podría parecer como una diligencia preliminar si nosotros no conocemos el domicilio y como abogados realizamos actos útiles a efectos de poder identificar este domicilio, como sería el caso de ir nosotros como abogados particulares y presentar un oficio en la policía de Mendoza para que nos indiquen cuál es el domicilio de una persona, ¿sí? Emma. Sí.
Sí, quería agregar que en realidad hay dos supuestos. Está la persona de ignorado domicilio y la persona incierta. La persona de ignorado domicilio es todo lo que explicaste. La persona incierta, hay veces que uno demanda a una persona, es muy común en los casos de prescripción adquisitiva, demanda al titular del dominio y no sabe si existe, de hecho, porque, por ejemplo, podría haber fallecido. Lo único que se sabe es que adquirió una propiedad en 1880 y que la inscribió, y bueno, es muy probable que esa persona no viva. Entonces, la información sumaria es a los fines de determinar a quién demandar. Si esa persona falleció, es una persona incierta, y entonces habría que demandar, en el caso que habría que demandar a los herederos, siempre y cuando tuviera herederos. Pero ese es el otro supuesto, la persona de ignorado domicilio y la persona incierta. Gracias, Rodri. Bien, entonces, en estos casos, lo que realizamos es este pequeño proceso que se denomina de información sumaria, a efectos de poder identificar cuál es el último domicilio conocido, ¿sí? Entonces, lo que confeccionamos como abogados particulares, recuerden que dentro del proceso siempre todos los actos que vamos realizando, los vamos realizando nosotros, es decir, que por ejemplo, las cédulas las acompañamos nosotros para que se notifique a la otra persona. En este caso, lo que acompañamos son oficios a dos entidades, una es la Policía de Mendoza y otra es la Junta Electoral, para que nos indiquen cuál es el último domicilio conocido de la persona de ignorado domicilio, que es la que dice justamente uno de los supuestos que dice Rodrigo, es decir, identificamos a la persona, pero no sabemos cuál es su último domicilio, porque el que teníamos es incorrecto, no existe, fracasó nuestra diligencia. Entonces acompañamos estos oficios para que la Policía de Mendoza comparezca al proceso y también la Junta Electoral y nos indique cuál es el último domicilio del demandado. Puede ser que estos domicilios coincidan, es decir, que tanto los datos que recaba la Policía de Mendoza como también los que tiene la Justicia Electoral sean los mismos, o puede ser que sean domicilios distintos. ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar en ese supuesto? Domicilio ignorado. Lo primero que vamos a tratar de hacer es notificar alguno de estos domicilios que se ha informado. O sea, si se informó uno de la Policía de Mendoza y se informó otro de la Junta Electoral, vamos a intentar ir a uno de esos domicilios con nuestro traslado de demanda para ver si la persona vive realmente ahí. Si vive, bueno, va a identificarlo el oficial de justicia, que el oficial notificador que trabaja dentro del Poder Judicial y que va a acercarse a ese domicilio a ver si la persona vive o no vive ahí. Si no vive ahí, vamos a intentar en el segundo domicilio, que sería el que nos informó la Justicia Electoral, ¿sí? Si no vive en el que nos dice la Policía de Mendoza y no vive en el que dice la Justicia Electoral, recién ahí vamos a declarar a las personas de ignorado domicilio y vamos a publicar los edictos que nos exige el artículo. Emma, perdón, y en pos de una celeridad procesal, ¿se puede como hacer las dos notificaciones al mismo tiempo o tienen que ser subsidiarios uno del otro? ¿Yo podría, si tengo dos domicilios distintos, mandar las dos notificaciones de demanda al mismo tiempo, por ejemplo, para acelerar el proceso y no esperar la negativa de uno de los domicilios, por ejemplo? Sí, entiendo la pregunta. Tengamos en cuenta que sí, podría realizarlo y acompañar las dos. Lo que pasa es que cada uno de estos actos que realizamos tiene un valor, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que pagar un monto determinado para el diligenciamiento de una de las cédulas. Si yo tengo dos domicilios, a lo mejor sale 500 pesos cada una de las cédulas, voy a intentar primero por el que me dice, no, porque yo un día fui. Muchas veces la gente sabe o dice, yo un día fui o un vecino lo vio y bla, 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 ahí vivía la hermana, ahora está viviendo con la hermana, es en el domicilio de Maipú, entonces vamos y intentamos ahí. En el caso de que no podamos, vamos a ir al otro, o sea, no. Perfecto. En función. Bueno. No sé si hay alguna cuestión más importante. Bueno, en el caso de que sean personas jurídicas, es lo mismo. En el caso de que sean personas jurídicas, debemos identificarlo
de la misma manera que lo establece el artículo 156 en la primera parte. En este caso es más fácil de averiguar, si se quiere, el domicilio de la persona jurídica, porque justamente existe un organismo que nuclea a las personas jurídicas y que tiene actualizado, o debería tener actualizado, estos datos. ¿Cuál es? DPJ. Bien, la DPJ. Buenos Aires. Ajá. Perfecto. Igual te puedo hacer un comentario, un caso particular que me pasó con eso. Con una asociación, van a hacer una notificación por una asamblea y bueno, van a la DPJ y descubren que, a la IGJ, perdón, porque fue en Buenos Aires, y descubren que el domicilio en donde habían solicitado la asamblea no coincidía con el de la DPJ, que puede pasar eso. No sé si te has visto algún caso particular así. Inclusive el presidente que estaba inscrito en la DPJ no era el que estaba el real, sino que estaba inclusive muerto la persona. ¿Qué se hace en esos casos cuando no coinciden domicilios con el presentado en el estatuto? Emma. Sí. Sí, quería responder porque, bueno, yo sí he tenido muchos casos al respecto y es importante entender que cuando uno se refiere a un domicilio legal, se refiere al domicilio que funciona por imperio de la ley. Entre ellos está el de las personas jurídicas. La persona jurídica tiene una carga procesal de mantener actualizado en la Dirección Penal de Personas Jurídicas o en la Inspección General de Justicia ese domicilio. Si no lo tiene actualizado, está incumpliendo su carga y por lo tanto se va a ver perjudicado. ¿Cuál va a ser ese perjuicio? Que la notificación va a ser válida en el último domicilio denunciado. Más que domicilio, uno lo que tiene que hablar en este caso es la sede social inscripta, porque el domicilio en las personas jurídicas es la provincia o la ciudad, el domicilio es la sede social inscripta, ese es el nombre técnico. Entonces, en este caso, que no lo tuviera actualizado, el oficial notificador puede ir hacia ese sitio, hacia la última sede inscripta y dejar la cédula de notificación ahí. Y si la persona jurídica no se entera, y bueno, no se enterará y se le va a vencer los plazos y se va a declarar rebelde y va a seguir el proceso en rebeldía. Se va a enterar cuando le embarguen los bienes. Pero esa notificación es válida hecha tanto en un lugar donde ahora, por ejemplo, hay otra empresa o hubo una demolición, no hay nada en ese lugar, el oficial notificador tiene la carga, tiene el deber, el deber, no la carga, de dejar la cédula ahí y dar por notificado al demandado. Dejar no sé. Me parece que el alumno lo que se refería era en el caso de que haya contradicción entre lo que dice la DPJ y la Inspección General de Justicia, o sea, si aparecen dos domicilios. Creo que lo que preguntaba era que no coincidía la realidad con lo que decía la Inspección General de Justicia. Esa era la pregunta, me parece. Claro, son casos de donde hay un domicilio falso o nunca se actualizó. En este caso hay un caso de corrupción, obviamente, porque he averiguado y sé que hay corrupción en ese tema. Inclusive por eso decía que el presidente inscrito está muerto y no es el real, el que sale de las entidades. Que en esos casos, ¿qué se hacía? Por eso quería saber. Y me has contestado ahí perfecto la duda. O sea, directamente se va a notificar y bueno, así que gracias. Bien, Matías, chicos, perdón que me meta a la clase y ya. Estamos fuera de hora, ya hacen 15 minutos, estamos fuera de hora. Viene la clase de consulta. Emita, si quieres terminar, dice algo acá, querés cerrar con algo y si no, continuamos el miércoles. Y como quieran, continuamos el miércoles si quieren. Queda un poco objeto de la demanda, todo el tema de la prueba y también los efectos, que por ahí se puede alargar un poco. Sí. Yo te pediría que lo dejemos para la próxima clase, para el miércoles, si te parece, Emma. Sí, sí. Y ya tiene que estar cansada, si has comenzado a las 7:15, ya son... Más o menos. Todavía me queda una hora más de clase en otra facultad, así que la verdad estoy un poco cansada del cansancio mismo, del lunes, encima. Bueno. Te agradecemos, estuve escuchando la última parte nomás, porque no puedo meterme antes, pero bueno.
estás liberada y los chicos damos por concluida la clase de hoy lunes para comenzar con las consultas, ¿sí? Así ya cerramos con la consulta. Gracias, Gabriel. Ahí dice, muy buena clase. Se fue, Gabriel. Nos piropeó y se fue. De nada, me alegro. Gracias a Eugenia, Rodrigo y no sé, Nora, si se fue. Me parece que Nora no está, o sea, se ve como la imagen de Nora. Gracias por la participación y la duda en la clase. Y bueno, nos vemos el miércoles para continuar. El miércoles estamos. Gracias, Anita. Gracias, Miguel. Gracias. Chao, chicos. Suerte con las consultas. Sí, porque los vamos a castigar bastante, así que tengan mucha suerte. Bueno, me voy a quedar acá un ratito en silencio escuchando. Chao. Chao, chao, Anita. A ver quién comienza con la consulta.